Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las hormonas sexuales y en la segunda parte de la clase hablaremos de las estrategias terapéuticas para la contracepción. Vamos a dividirlo, primero hablamos de los estrógenos, después los progestágenos, que son hormonas eminentemente femeninas, aunque no es así al 100%, luego lo veremos, y luego los andrógenos, hormonas masculinas. Vamos a hablar un poco de los estrógenos y los progestágenos o progesterona desde el punto de vista fisiológico. ¿Cómo se sintetizan? Mirar, esto es un esquema vertical que es análogo al de cualquier o casi todas las hormonas del organismo. Tenemos el hipotálamo arriba del todo gobernando la secreción de la hipófisis. El hipotálamo, en este caso, libera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Las siglas en inglés, cuando veáis una R, es de release, de liberadora. Hormona liberadora de gonadotropinas, que lo que hace es eso, liberar gonadotropinas desde la hipófisis, en concreto desde la adenohipófisis. Bueno, estas gonadotropinas son dos. La hormona luteinizante, LH en inglés, o hormona FSH, hormona estimulante de folículo. Hormona estimulante del folículo. Cada una tiene una acción específica en el ciclo de la menstruación. La FSH interviene en la primera parte del ciclo, estimulando la formación del folículo de Graf. Es uno de los folículos que madura más que los otros y este folículo de Graf lleva dentro el óvulo. A mitad del ciclo, la hormona luteinizante provoca la ovulación, es decir, el óvulo sale fuera, y después ese folículo de Graf se rompe, degenera y forma el cuerpo lúteo. En la primera parte del ciclo se va a sintetizar estrógenos, y esos estrógenos tienen un feedback negativo, y eso será importante luego en la contracepción, es decir, concentraciones altas de un producto inhiben su propia formación, eso es un feedback negativo. El cuerpo lúteo va a sintetizar progesterona, y esa progesterona también tiene un feedback negativo, en este caso un bucle corto y un bucle largo, es decir, inhibe la síntesis en la hipófisis e incluso en el hipotálamo. Si la progesterona se sintetiza para preparar el endometrio para la anidación del óvulo, si está fecundado, si no existe fecundación, se cesa la secreción de progesterona y se produce la menstruación y vuelta a empezar. Digamos, este ciclo visto desde otro punto de vista, lo podéis ver aquí. Aquí están los picos de LH y FSH. Aquí veis el folículo de Graf, cómo madura con el óvulo dentro. Esta es la ovulación y aquí cómo se degenera y se forma el cuerpo lúteo. Si atendemos a los niveles de hormonas, veis cómo los estrógenos se sintetizan en la primera parte del ciclo. Después, a partir del día 14, cuando se sintetiza la progesterona. ¿Para qué? Para engrosar el endometrio, es decir, prepararlo para recibir al óvulo fecundado. Si no hubiera óvulo fecundado, esto se destruye, se produce la menstruación y vuelta al ciclo. Bien, estrógenos primero. ¿Cómo funcionan? Bueno, primero, ¿quiénes son? Los naturales, es decir, lo que produce el cuerpo por sí mismo, son 17 beta-estradiol, estrona y estriol. Son tres: 17 beta-estradiol, estrona y estriol. Después los hay sintéticos: dietilestilbestrol, que es SDES, dietilestilbestrol, o etinilestradiol, que es el que más frecuentemente se encuentra sobre todo en preparaciones anticonceptivas. ¿Cómo funcionan? Regulando la expresión génica. Aquí tenéis al estrógeno. Lo que hace el estrógeno es penetrar dentro de la célula y unirse a un receptor, el receptor de estrógenos, que es un receptor nuclear. ¿Qué significa un receptor nuclear? Que coge a su ligando, en este caso el estrógeno, y se lo lleva al núcleo, que es donde está el ADN. Cuando llega al núcleo va a interaccionar con una parte del ADN que se llama Hormone Response Element, HRE, que significa elemento que responde a hormonas, es decir, una parte del ADN que responde a hormonas. Y al interaccionar con esa parte del ADN se va a estimular la transcripción de ciertos genes y por tanto la expresión génica. Hay dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Así es como actúan los estrógenos. ¿Y qué ocurre al estimular la expresión génica? Bueno, pues estimulamos la creación de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Los primarios tienen que ver con el crecimiento de la vagina, el útero, oviductos, glándulas mamarias.
Los secundarios tienen que ver con todo lo que son caracteres sexuales que no son los primarios en la mujer. Pues por ejemplo, una estatura más baja, una distribución de la grasa corporal distinta, una voz más aguda, menos vello corporal, etcétera, etcétera. Además, activan los osteoblastos, inhiben los osteoclastos. Acordaros que los osteoblastos fomentan la generación del hueso, de tejido óseo. Los osteoclastos la impiden, con lo cual favorecen el crecimiento óseo, y es por eso que con la menopausia y con el cese de la producción de estrógenos de manera masiva puede llegar la osteoporosis, porque cesa este perfil favorecedor del crecimiento óseo. Otro efecto beneficioso que tienen los estrógenos es un perfil heterogénico mejor que en el hombre. ¿Por qué? Porque estimula la creación de HDL y disminuye el LDL. Acordar, colesterol bueno HDL, colesterol malo LDL. Y además aumenta la eliminación biliar del colesterol. Con lo cual el perfil general ateromatoso es más beneficioso en el caso de las mujeres, y de ahí, o podría ser una de las razones por las cuales las mujeres tienen menor riesgo cardiovascular debido a la formación de ateromas que los hombres. ¿Para qué valen los estrógenos en clínica? Bueno, para muchas cosas, por dar 2 o 3 indicaciones. Casi todas las hormonas, su principal indicación, ¿cuál es? Terapia sustitutiva. El cuerpo no produce hormona por la razón que sea, por ejemplo, una insuficiencia ovárica primaria o un cese muy prematuro de la producción de estrógenos. Bueno, pues damos estrógenos de forma externa. Para el cáncer de próstata andrógeno dependiente, esto lo comentamos cuando vimos los antineoplásicos, acordaros, hay cánceres que responden a las hormonas. Bueno, pues una estrategia, digamos, como concepto, si tiene un cáncer de próstata que responde a hormonas androgénicas, sería lógico tratarlo con hormonas femeninas, por llamarlo así, contrarias. Para la dismenorrea, es decir, para una regla dolorosa, normalmente en fórmulas anticonceptivas y como anticonceptivos. Eso lo veremos al final de la clase. Eso eran indicaciones de los estrógenos, pero también hay indicaciones de los antiestrógenos que también mencionamos de pasada en el tema del cáncer. Hay un cáncer de mama que es estrógeno dependiente, no todos son así, pero hay un cierto tipo de cáncer de mama que sí responde a estrógenos. Por entendernos, el estrógeno es la comida del tumor. Estrategia, negarle la comida al tumor, disminuir los estrógenos. ¿Cómo? Bueno, pues varias estrategias son posibles. Por ejemplo, usando moduladores selectivos del receptor de estrógenos, como el tamoxifeno. El tamoxifeno lo que hace es impedir que el estrógeno active los receptores de estrógeno en el núcleo, de manera que estamos evitando el estímulo de ese tumor por los estrógenos. Recuerdo que no todos los cánceres de mama son así, solamente los estrógenos dependientes. Ya lo comenté en el tema de antineoplásicos, pero lo vuelvo a repetir. ¿Por qué se llaman moduladores del receptor de estrógeno y no inhibidores? Porque estamos inhibiendo. Porque efectivamente en la mama inhiben, pero en otros tejidos, como puede ser el endometrio, por ejemplo, pueden ser agonistas del receptor. ¿De acuerdo? Así que por eso se llaman moduladores. Los hay que son antagonistas puros. No es que sean moduladores, no es que sean agonistas en unos tejidos y antagonistas en otros. El fulvestrant, por ejemplo, es un antagonista puro del receptor de estrógeno. Y en el caso de las mujeres posmenopáusicas hay una estrategia extra. Veréis, las mujeres posmenopáusicas ya no tienen esa síntesis de estrógeno masiva de los ovarios, con lo cual el estrógeno que se produce gracias al metabolismo de la testosterona, porque sí, las mujeres también tienen testosterona, obviamente comparado con el estrógeno que sale de los ovarios es mínimo, pero cuando ya no está esa síntesis de estrógeno en los ovarios, pues esta fuente de estrógeno es importante. Bueno, pues la podemos cortar. La podemos cortar porque no queremos que esos estrógenos estimulen el crecimiento tumoral en la mama. ¿Cómo lo cortamos? Evitando el metabolismo de testosterona a estrógeno. Hay una enzima que se llama aromatasa que metaboliza la testosterona y produce estrógeno. Bueno, pues hay inhibidores de la aromatasa. Anastrozol, letrozol, exemestano. Hay alguno más, pero bueno, con esos 3 vale. Anastrozol, letrozol, exemestano. Impiden que la testosterona produzca estrógenos y que ese estrógeno estimule la célula tumoral en la mama. Recuerdo, solamente esto es útil en mujeres posmenopáusicas, porque si la mujer es premenopáusica tiene una producción masiva de estrógenos en el ovario que un inhibidor de la aromatasa ni mucho menos es capaz de impedir. Bien, con esto es suficiente de los estrógenos. Vamos a hablar de los progestágenos.
Progestágenos, el término progestágenos incluye a progesterona, que es la hormona natural, y los análogos sintéticos, que suelen ser mucho más potentes. Hay dos receptores nucleares, A y B. El B es el que produce los efectos, es decir, es el que modifica la expresión génica, mientras que el A es simplemente un receptor de control inhibidor. Además interacciona con los estrógenos, los progestágenos, de varias maneras, pero los estrógenos, por ejemplo, estimulan la síntesis de receptores, de estos receptores, de los progestágenos. ¿Para qué valen? Bueno, como siempre, terapia sustitutiva, combinado con los estrógenos algunas veces. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen un marcado carácter proliferativo. Cuando hablamos de carácter proliferativo, es algo que puede hacer crecer otra cosa. Eso es proliferativo. Y eso nos indica que podría tener cierto riesgo canceroso. Por ejemplo, los estrógenos podrían producir riesgo de cáncer endometrial, si tuviera, porque tiene cierto efecto proliferativo. Bueno, pues si por lo que sea ese paciente puede tener o sospechamos que pudiera tener riesgo de ese cáncer endometrial, en vez de darle estrógenos para la terapia sustitutiva únicamente, los combinamos con progestágenos, de manera que bajamos así la síntesis de estrógenos. Para la dismenorrea, igual en fórmulas anticonceptivas, para la menstruación irregular o dolorosa, para la hiperplasia y el cáncer estrogénico endometrial, lo mismo, evitamos ese efecto del estrógeno sobre el endometrio, ese efecto proliferativo. En este caso el fármaco que se utiliza es acetato de megestrol, es un progestágeno, acetato de megestrol. Y igualmente tenemos indicaciones de los antiprogestágenos. Repito que la progesterona y sus análogos sintéticos son progestación, progesterona. Los antiprogestágenos se utilizan para lo contrario. Por ejemplo, la mifepristona, que es un antagonista de los receptores de la progesterona, se utiliza para la interrupción médica del embarazo, lo veremos al final de la clase, o para la evacuación del feto muerto, porque aumenta las contracciones y favorece la evacuación de ese tejido. Y nos quedarían los andrógenos. Hablamos un poco de los andrógenos, digamos de forma paralela a como lo hicimos con los estrógenos. Vamos a ver un poco el mismo esquema. Los andrógenos se sintetizan en los testículos, los estrógenos eran los ovarios. El andrógeno principal que se sintetiza es testosterona, obviamente. En concreto se sintetiza en las células de Leydig. Y la hormona que lo sintetiza, igual que la LH provocaba la ovulación, la LH provoca la formación de la testosterona en el hombre. Pero la LH en el hombre no se llama LH, se llama ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales, que es donde se produce esta testosterona, hormona estimulante de las células intersticiales. Y después, la mujer también produce andrógenos. En los ovarios se produce androstenodiona y en la médula adrenal se produce dihidroepiandrosterona. Estos andrógenos son más débiles y al final pueden metabolizarse y dar lugar a testosterona en la mujer. Digamos, es una vía indirecta de formación de testosterona. Y por supuesto los andrógenos tienen la misma retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipofisario que acabo de explicar con los estrógenos y progestágenos o progesterona. Este es un poco el esquema que os comentaba. Tenemos la LH, que en el varón es la ICSH, pero también tenemos una FSH, igual que en la mujer. En este caso en el varón, la FSH se dedica a formar espermatozoides, a la espermatogenia, mientras que la LH o ICSH en los testículos se dedica a formar testosterona. Bien, la testosterona, igual que los estrógenos, tienen sus receptores nucleares que la enlazan, lleva al ADN y empieza a promover la expresión génica. Pero en realidad no es testosterona el componente principal, digamos, o el responsable principal de esa expresión génica o de los cambios en la expresión génica, es un metabolito de la testosterona, la dihidrotestosterona. La testosterona se reduce con una 5-alfa reductasa y ese metabolito de hidrotestosterona, repito, es el responsable de la mayoría de los cambios génicos. La testosterona también, como he comentado anteriormente, se puede metabolizar por una aromatasa para dar estradiol. Cuando ese metabolismo se produce en el hombre, por ejemplo, si alguien se está dopando con una
concentraciones de testosterona brutales, a veces se produce ginecomastia, que es crecimiento de las mamas en el varón. No un pecho grande musculado de pectoral, no, mamas. Y esas mamas se producen porque esas concentraciones tan grandes de testosterona están produciendo por esta vía metabólica estradiol, que es una hormona femenina. Bien, ¿qué cambios en la expresión génica produce esa dihidrotestosterona? Pues igual que en la mujer, la diferenciación sexual primaria, es decir, la que tiene que ver con los órganos sexuales, y la secundaria, la regulación de las gonadotropinas, efectos anabolizantes, es decir, crecimiento del músculo, mejora del balance de nitrógeno. Es por esto que estos esteroides anabolizantes, testosterona sobre todo, se utiliza en el doping. Aumento de la libido y conducta agresiva. De hecho, este dopaje con testosterona muchas veces viene asociado con esa conducta agresiva. Indicaciones de andrógenos. Bueno, hay ésteres de testosterona, normalmente se llaman administración DEPOT, es decir, DEPOT, inyecciones retardadas de liberación controlada, larga. En tratamiento de reposición, como siempre, una hormona, su primera aplicación es una indicación sustitutiva. Cuando hay una insuficiencia testicular y no se produce suficiente testosterona, podemos reponerla con estos ésteres de testosterona. Niños con micropene, hay unas pomadas de testosterona tópica que se utilizan para eso. En procesos de incremento de la libido o incluso de impotencia, podemos utilizar este de testosterona también. Y como decía, hay un uso ilegal en dopaje en el cual se utiliza esteroides anabolizantes. Muchas veces se utiliza testosterona, pero muchas veces se utilizan andrógenos o esteroides anabolizantes, mejor dicho, que no tienen tanto componente androgénico, es decir, no tiene tanto componente sexual y se queda con el efecto anabolizante. Por ejemplo, nandrolona o estanozolol, que igual os suena de algún caso famoso de dopaje. Estos son esteroides anabolizantes parecidos, pero no tienen tanta capacidad androgénica, no tienen tanta capacidad de virilización y sobre todo se centra en el efecto anabolizante en el músculo, aumento de la síntesis proteica muscular, reduce el balance negativo de nitrógeno, etcétera, etcétera. Igual os suena esta chica, Caster Semenya. Ahí podríais ver, alguien diría, bueno, eso es dopaje con testosterona, claro. El dopaje con testosterona en las mujeres la mayoría de las veces viene acompañado de unos caracteres masculinos, de virilización, aumento de vello corporal, veis un poco la mandíbula más cuadrada, por no hablar del volumen de músculo. En este caso no es doping. Caster Semenya es una chica que es campeona olímpica de 800 metros, campeona del mundo de 800 metros, en fin, una atleta de élite. Bueno, pues esta chica tiene una malformación, tiene unos testículos internos que producen 3 veces más testosterona de lo que produce una mujer normal. Normal me refiero sin malformación. Bueno, pues esto creó bastante polémica porque algunas compañeras de Caster Semenya dijeron que eso no era justo, con razón o sin razón, porque ella no se está dopando. Efectivamente eso llegó a la Federación Internacional de Atletismo y la Federación Internacional de Atletismo emitió una ley diciendo que aquellas mujeres con un nivel de testosterona alto, por ley, deben regulárselo con medicación para bajarlo, y si no, no pueden competir, y si quieren competir lo deberían de hacer con hombres. Bueno, pues esta chica recurrió. Ya digo, es complicado porque efectivamente tiene una ventaja, pero no es una ventaja que ella ha buscado. En fin, recurrió y después de varias idas y vueltas, al final ha ganado y le permiten competir con mujeres. De hecho, cuando se tuvo que medicar para bajar las concentraciones de testosterona, no ganó nada. No consiguió ganar ninguna prueba. Ahora que la permiten competir otra vez con mujeres, sin tener que medicarse, sin tener que bajar la testosterona, ya está ganando otra vez pruebas. La versión un poco marca blanca de Caster Semenya es Dora Ratjen. Dora Ratjen no es Dora Ratjen, es Heinrich. Es una saltadora de altura. En 1936 participó en la Olimpiada de Berlín. La Olimpiada de Berlín en 1936 era el pináculo del nazismo en Alemania. Y resulta que la saltadora de altura titular en Alemania era judía. Por supuesto no la dejaron competir, pero como no encontraron otra, pues encontraron a este hombre que era travesti, Heinrich,
y básicamente le pusieron una peluca y lo pusieron a saltar. No ganó, quedó cuarto del mundo, pero bueno, los caracteres masculinos son obvios porque básicamente es que era un hombre. Bueno, pues Heinrich siguió compitiendo y 2 años después ganó el campeonato del mundo de salto de altura, y en el tren que lo traía de vuelta a Alemania en la competición, creo que fue en Suiza, no estoy seguro, en el tren que venía de vuelta a Alemania, la SS lo detuvo y lo internó en un manicomio además. Pero bueno, era, ya digo, lo usaron para las Olimpiadas y después, digamos, les dio vergüenza que ganara el campeonato del mundo y lo detuvieron y lo internaron. Bueno, pues hemos visto indicaciones de andrógenos e indicaciones de antiandrógenos, que son antagonistas de los receptores, como por ejemplo flutamida o ciproterona, antagonistas de los receptores androgénicos. Para cáncer de próstata, obviamente, hemos visto cáncer de próstata que responde a hormonas androgénicas, pues es lógico que se trate con antiandrógenos. Para procesos de virilización en mujeres, cuando hay demasiada testosterona, pues damos antiandrógenos. Pubertad temprana, para parar esa pubertad temprana algunas veces, damos antiandrógenos. Y después tenemos un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que produce la dihidrotestosterona, que es la responsable de la mayoría de los cambios génicos. Es la finasterida. La finasterida tiene dos indicaciones principales: la hiperplasia prostática benigna y la alopecia androgénica. Es un fármaco, si no es el único, es de los únicos, o yo diría el único, que ha mostrado cierta eficacia para parar la caída del pelo. Eso ahora nos importa porque tenéis 20 años, pero de aquí a 10 o 15 años ya me contaréis. Bueno, pues la finasterida efectivamente se utiliza de forma oral, con la salvedad muy grande de que podría ocasionar impotencia o por lo menos disminución de la libido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un inhibidor de la 5-alfa reductasa, es decir, que vamos a disminuir la principal hormona masculina. Puede ocurrir, podría ocurrir, es un efecto adverso, pero que como siempre puede o no puede ocurrir. Y ahora se está promoviendo su uso, pero tópico, ¿vale? Un spray que se aplica en el pelo, junto con minoxidilo, que es otro vasodilatador que ayuda, o por lo menos parece que para la caída del pelo, y hay una fórmula, minoxidilo finasterida, que se puede utilizar. Se utiliza en la misma finasterida, la misma que se utiliza en la hiperplasia prostática que para la alopecia. Lo único que para la hiperplasia la dosis es mucho más grande. Para la alopecia el fármaco es mucho más caro, para la hiperplasia prostática es mucho más barato. Lo que hace la gente es comprarse el de la hiperplasia prostática, que es mucho más barato y además con más dosis, parte las pastillas y se la toma. Para la alopecia no es lo suyo, ¿eh? Las pastillas, esto es una cosa de farmacia, pero ya que soy farmacéutico os lo cuento, las pastillas no se rompen a no ser que estén diseñadas para eso. Si tienen una ranura, que muchas de ellas, ya lo sabéis, muchos comprimidos traen una ranura en medio, eso está hecho para romper la pastilla. Si no trae ranura, no se debe de partir, porque no estás consiguiendo la mitad de la dosis. Y además el comprimido no está diseñado para poder partirse, y se puede fastidiar la farmacocinética del principio activo. Bueno, seguimos. Vamos a acabar la clase con anticonceptivos hormonales, y con un poco de conceptos fisiológicos y terapéuticos para la contracepción. Los anticonceptivos hormonales, la píldora, que es como se conoce, son combinaciones de estrógenos y progestágenos. Y diréis, ¿por qué damos progestágenos, que es una hormona progestación, para parar la gestación? No tiene mucho sentido. Bueno, está todo en la dosis. Ahora lo explico. Normalmente se da etinilestradiol como estrógeno combinado con o bien drospirenona o bien levonorgestrel, que son los dos progestágenos más utilizados. Si hubiera una contraindicación para el uso de estrógenos, por ejemplo, antecedente de trombosis podría ser, damos solo progestágenos. Tiene algunos beneficios, por ejemplo, que parece ser que pudiera disminuir el riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye, eso sí, seguro, la ferropenia por hemorragia, por una regla abundante, por una menstruación dolorosa. Los anticonceptivos se utilizan para eso, para regularla. Ya sabéis que existen formas farmacéuticas orales, la píldora, formas transdérmicas como parches, formas vaginales, etcétera, anillos, etcétera, etcétera. El mecanismo, el por qué se utilizan estas hormonas para la anticoncepción es simplemente la dosis. A dosis tan altas como las que vienen en las pastillas anticonceptivas, lo que estamos consiguiendo es fomentar ese feedback negativo. Cuando hay muchos estrógenos,
hay un feedback negativo a la adenohipófisis, con lo cual disminuimos la producción de folículo estimulante, de la hormona folículo estimulante, y por lo tanto no se forma el folículo de Graf. Por otra parte, cuando aumentamos la progesterona, ese feedback negativo a la adenohipófisis disminuye la hormona luteinizante y por lo tanto paramos la ovulación. Y aparte, por si eso no fuera poco, tenemos otros mecanismos. Modifica el moco cervical, modificación del endometrio. De ahí viene la eficacia tan grande, que está en el 90 y muchos por ciento, de la píldora anticonceptiva. Problema, si fumáis. Si alguien está tomando la píldora, se tendría que plantear mucho si quiere fumar o no quiere fumar. Hay un riesgo, no es que sea un riesgo enorme, pero hay un riesgo significativo de trombosis venosa. Una trombosis venosa, que se forma un trombo, y eso se puede complicar. Podemos tener una embolia pulmonar, en fin. Eso puede llevar a complicaciones graves. Y hay una trombosis venosa asociada al uso concomitante de píldora anticonceptiva más tabaco. Y se han hecho varios estudios y parece que ya he dicho que hay dos progestágenos que se unen al letinil-estradiol en esta fórmula anticonceptiva, drospirenona y levonorgestrel. Bueno, pues parece que el riesgo de trombosis es mucho mayor con drospirenona. Es decir, si alguna chica está tomando la píldora anticonceptiva y está empeñada en seguir fumando, por lo menos, por lo menos que sea con levonorgestrel, ¿vale? Porque la fórmula anticonceptiva que llevan drospirenona tiene más riesgo de desarrollar esa trombosis venosa. Pero vamos, lo suyo es no fumar, con o sin píldora anticonceptiva. Y hablamos de la píldora poscoital, o como se conoce, de la píldora del día después, que no tiene nada que ver con lo otro. Es mucho menos eficaz. Hay personas que lo usan como método anticonceptivo y es un error grande, porque la eficacia varía muchísimo. Normalmente hay que tomarla dentro de las 72 horas poscoito, más una repetición a las 12 horas. Si se vomita, que puede ocurrir, hay que tomarlo con una medicación, pues por ejemplo domperidona, que evite ese vómito. No afecta cuando el embarazo está confirmado. También hay mucha gente que se cree que aunque ya ha salido la rayita diciendo que está embarazada, la píldora poscoital va a provocar un aborto. No, para eso hay otras cosas. Funciona con una acción antiimplantatoria y una alteración de la motilidad tubárica que evita que ese óvulo fecundado pueda llegar a implantarse. Normalmente se trata del levonorgestrel, un progestágeno, solo o con estrógeno, pero normalmente, repito, es levonorgestrel. Lo que hablaba de la eficacia, para que veáis, en las primeras 12 horas efectivamente es muy eficaz, 95% de eficacia, es decir, un poquito por debajo de la píldora anticonceptiva, pero no muy por debajo. Pero si veis, si ya nos vamos a 24 horas, entre 25 y 36 horas ya es un 80%. Que dice, bueno, no está mal el 80%, pero es que hay un 20% de posibilidades de quedarte embarazada. Y si nos vamos más allá en el tiempo, bueno, menos de la mitad. Desde 60 a 72 horas, básicamente es una ruleta rusa, el 50%. Salió una medicación llamada ulipristal que parecía que aumentaba ese, digamos, margen hasta las 120 horas. Y bueno, parecía que era un avance grande. Que por cierto, el ulipristal era mucho más caro que el levonorgestrel. Cuando evaluaron post comercialización ese fármaco, vieron que no, que el riesgo sigue siendo, o que la probabilidad de embarazo es altísima. Con lo cual, de hecho, la Agencia del Medicamento lo calificó como que no supone un avance terapéutico. En fin, concepto que hay que sacar de aquí: la píldora del día después es una solución, digamos, de urgencia, no es un método anticonceptivo, y que si se usa hay que usarlo cuanto antes mejor. Y la interrupción química del embarazo, se puede usar método quirúrgico, que es como masivamente se utiliza en España, pero hay otros países que no, que se utiliza más. Por ejemplo, Portugal se utiliza más la interrupción química con mifepristona, o como se llamaba antes, RU486. Es un antagonista de los receptores de la progesterona, y a eso le sigue, a los 2 o 3 días, uso de una prostaglandina para provocar contracciones, que es el misoprostol. En España se regula hasta 63 días después de la gestación, pero bueno, eso depende del país. Sí que hay ciertos riesgos de hemorragias e infecciones graves
por mifepristona. No es que sean muy frecuentes, de hecho son muy raras, infecciones por Clostridium, pero cuando las hay son mortales en un porcentaje bastante alto. Sobre todo cuando, bueno, alguien se toma la pastilla sin estar en un entorno médico, entornos sociales desfavorecidos, etcétera, etcétera. Hay infecciones y las infecciones pueden ser mortales. Mejor administrar el misoprostol, esa prostaglandina, de forma oral que vaginal. Hay una forma vaginal, pero mejor oral porque se previene cuando no hay manipulación, mejor para evitar infecciones. Y también se promueve el uso de antibióticos profilácticos para evitar esa infección. Y con esto pues acabaríamos el tema de las hormonas sexuales.